Te damos gracias, mi Dios, por este momento, porque nos estamos conectando, mi Dios amado, con el cielo propósito, Señor, de escudriñar tu palabra, mi Dios amado, con un material tan valioso, Señor, que tú has predispuesto en el corazón de nuestro pastor, Señor, nuestro pastor y hermano que está dirigiendo esta clase, mi Dios amado. Y yo te pido que tú le sigas dando de tu gracia, de tu favor, de tu unción, mi Dios amado. De ese anhelo que Él tiene, Señor, de alcanzar este mensaje, mi Dios amado, a todas las almas, Señor, y poner tu palabra a correr, porque eso es lo que Él está haciendo. Él está corriendo tu palabra a través de diferentes células, a través de diferentes filtros, y que según yo la estoy recibiendo, la reciban mis hermanos de una manera impactante y poderosa, mi Dios amado, para que puedan tocar las almas allá afuera, Señor, mi Dios amado, porque eres tú el que cambia las masas, eres tú el que trae a la oveja al redil, mi Dios amado. Y yo te doy gracias por esa disposición de este varón de Dios que ha puesto, Señor, su tiempo sin interés, pero yo sé, Señor, que tú pagas bueno, Señor, aleluya. Y que tú, Señor, tienes cuidado de su casa, de su familia, de su entorno, de todo lo que Él hace y a todo lo que Él le pone la mano, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los que estamos aquí, a todos los que se van a conectar, Señor, síguenos ayudando, sigue dando sabiduría, sigue abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que retengamos lo que aprendamos, Señor, mi Dios amado, porque lo dice tu palabra, aleluya, mi Dios amado, que no seamos oidores, sino hacedores de ella, y que llegue a lo más profundo de nuestro ser, mi Dios, que no se borre jamás, aleluya, hasta que estemos en la eternidad contigo, mi Dios amado. Suple, Señor, cada necesidad en este momento, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, mi Dios amado, ya sea de enfermedad, Señor, declaramos sanidad, porque cuando llegas tú hay sanidad, Señor. Si tienen una escasez de algo, una necesidad de algo, sé tú supliéndola, Señor. En esta hora yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Excelente oración, siervas. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Esperando que cada los que están faltando por ingresar vayan ingresando. Gloria a Dios. Bien, de antemano lo que estuvimos viendo la semana pasada en relación a los cuatro imperios y civilizaciones antiguas que menciona el profeta Daniel. No habla acerca de lo que es la estatua de Nabucodonosor. Somos una generación en cierta forma y medida que tendrá el privilegio de ver esos acontecimientos proféticos cumplirse literalmente en nuestros ojos. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, muy inminente, un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Es inminente la llegada del hombre de pecado al gobierno mundial. Es inminente los juicios que han de derramarse sobre la faz de la tierra. Es decir, los juicios estarán cayendo de manera secuencial en todo el mundo. Gloria a Dios. Bien, como ustedes han podido ver a través de las redes sociales, a través de la noticia en televisión, lo han escuchado en la radio, hace ya unos días hubo una situación donde se encontró un pez que es una especie de monstruo del abismo. Se denomina el pez diablo. Ese pez, conforme a los estudios, navega y vive en las profundidades de los océanos. Salió como una forma de señal de las cosas que Dios estará haciendo. Dios está sumamente decepcionado con la gente, porque la gente no quiere arrepentirse. Y lamentablemente se va a cumplir la misma historia de la época de Noé, de la época de Sodoma y Gomorra y de otros eventos en la historia de la humanidad, de la gente no quiso entender. Ahí vino el diluvio
se lo llevó a todos, vino el fuego y lo quemó a todos, y ahora vendrán juicios terribles, vendrán juicios muy terribles, gloria a Dios. Esos juicios que ya se están observando a lo largo y ancho del mundo son los que van a ser derramados. Son los que van a ser derramados ya en estos últimos tiempos. Por eso la iglesia tiene que estar orando, clamando, intercediendo, evangelizando, predicando el evangelio. El Señor debe de encontrarnos trabajando para su obra, porque de lo contrario, esa iglesia raquítica, esa iglesia que no trabaja, que es vaga, que simplemente se conforma con estar yendo a una congregación de 4 paredes, no hay obra de evangelización, no da testimonios. Entonces son cosas que se van a estar cristalizando a lo largo y ancho de este mundo. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Baja la voz que estoy aquí en una clase. Pastor, usted dijo obra de evangelización, ¿y cuál fue la otra, por favor? Sí, las obras de evangelización y las obras que debemos de hacer para honrar al Señor y dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Ahí podemos destacar algunos elementos. Cuando hablamos en esos términos, de las obras que debe de hacer el creyente en Jesucristo, por el poder de la palabra. Dios, yo te dije ya. Vamos, bajando. Bien, entonces, disculpando las interrupciones. Hay que seguir avanzando. Nótese que hubo una alerta de tsunami, de maremoto, de terremoto, que va a arrastrar muchos países de las islas del Caribe y del mundo. Si eso es ahora que la iglesia está en la tierra y que ya se están viendo esas señales, no se quiere imaginar después que Cristo se lleve su iglesia, ¿qué será de la tierra? Mucha destrucción. Ya la NASA está anunciando a través de su observatorio posiblemente la incorporación de un asteroide que esté atravesando la atmósfera e impactando en alguna parte del planeta. Eso también es otro problema para la humanidad, porque de un objeto de un tamaño de un autobús que viaja a miles de kilómetros por hora, ya que caiga en el mar o que caiga en un lugar terrestre, va a ocasionar situaciones muy difíciles. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo a las cosas de Dios que son eternas. Tenemos que dedicarle tiempo para poder alcanzar esas almas en Jesucristo, llevarle el mensaje, decirle que lo que se está viendo forma parte de las profecías bíblicas, para que ellos estén conscientes. Hay muchos que hacen caso omiso, que no desoyen la palabra, pero lamentablemente van a tener situaciones. Vuelvo y reitero, van a morir millones de personas en el mundo. Será peor que en la época del COVID, que el COVID, según las estadísticas, murieron por el COVID alrededor de 20 millones de personas. Es una cantidad extremadamente alta. Pero en la época del siglo pasado, 1920,
Según las estadísticas, fueron alrededor de más de 50 millones de personas y la población no estaba tan grande como hoy en día. Entonces, la iglesia tiene que estar firme. Entonces, estas muertes, ¿es ahora en este tiempo, antes del arrebatamiento? Todo lo que se está viendo pues, son señales ya de estos últimos tiempos. Dios está tomando algunas medidas y de esas medidas son las señales que se están viendo. Ese maremoto no impactó las islas de Puerto Rico, la de Santo Domingo, y Centroamérica y las demás islas, Antillas menores y mayores, por las oraciones. Pero la amenaza está ahí. No es que Dios lo ha cancelado, eso está suspendido. Eso tarde o temprano va a suceder. Entonces la iglesia tiene que mantenerse orando y predicándole. E inmediatamente Jesucristo se lleve su iglesia, van a llover los juicios del Todopoderoso. Esos terremotos que van a abrir la calle, van a dejar grietas enormes, edificios colapsando, el mar entrando a esos territorios. Por ejemplo, ahí en el caso de Nueva York, que está próximo a lo que es el océano Pacífico, el océano Atlántico, también eso tiene un alto riesgo, porque son ciudades que están a un bajo nivel sobre lo que es la diferencia del mar. Ciudades como Santo Domingo, el caso de la isla de Cuba, otras ciudades a nivel mundial con un... Puerto Rico también. Puerto Rico tiene una amenaza muy sensible, porque está en el Caribe, forma parte del Caribe, Antillas Mayores. Pero eso no será simplemente regional, en una región de América, sino a nivel del mundo, porque es el mundo que ha estado provocando el Todopoderoso, provocando y pecando. La gente no se arrepiente, la gente no quiere buscar, la gente no quiere someterse. Y aunque suene difícil y sea muy nostálgico y de mucho lloro y de muchas lamentaciones, pero muchas almas se van a ir de este mundo. El Señor la va a cortar porque no quieren arrepentirse. Y todo en la tierra tiene un tiempo, que Dios ha establecido el espacio, el tiempo y la materia, que son los elementos que están presentes en esta tierra, en este planeta. Entonces, lo que hay que mantenerse orando, clamando y seguir insistiendo con las almas para que éstas no pasen a la eternidad. Lo que ha visto la NASA es sumamente preocupante. Ellos están dando información, pero lo que ellos dicen lo han minimizado para no escandalizar a la población mundial. Pero lo que viene es terrible. Es terrible. Inclusive esos dibujos animados que tiene la élite, como son los Simpsons, que han estado publicando una serie de eventos que se han dado en Estados Unidos recientemente, y otros eventos, incluyendo lo que es la caída del asteroide. Eso es bíblico. El libro de Apocalipsis habla acerca de la caída de las estrellas. ¿Qué son esas estrellas? Son meteoros, son cometas, son asteroides que van a caer como bola de fuego en diferentes partes del mundo. Asimismo, como Dios ordenó a los ángeles en la época de Sodoma y Gomorra, esos mismos ángeles, un grupo de esos ángeles van a enviar esos asteroides a la tierra, lo van a enviar directamente. Entonces la iglesia tiene que mantenerse orando y predicándole a la gente. Ya Dios quiere resolver ese problema que le está ocasionando a la humanidad al no quererse arrepentir y a querer seguir viviendo sus vidas normales como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera bien. Y no es así. Dios es extremadamente enojado con la gente. Y debo decir, con muchas congregaciones, incluyendo pastores
y líderes de congregaciones que no están haciendo las cosas como Dios manda. Eso es importante señalar eso. Las escrituras habla que los juicios comienzan por la casa y hay que consagrarse. Cuando leemos categóricamente el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que habla acerca de las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, ahí dice el Señor Jesucristo, a cada iglesia le hace un recuento y le corrige sus faltas, porque sabemos de que no somos perfectos, pero debemos de procurar obedecer la voz del Espíritu Santo y de la palabra que está ahí, de las Escrituras, para evitar que el Señor nos pueda traer sentencias que puedan ser de condenación y de desecho. Fíjense que en las Escrituras habla del caso del rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo desechó porque desobedeció al Todopoderoso, y eso, con esa acción de rebeldía, Dios lo sentenció a sacarlo del reino y también de la salvación, porque perdió la salvación y perdió el reino por la desobediencia. También el caso de la esposa de Lot, que por desobedecer también perdió su salvación. El elemento, el pecado más terrible que pueda cometer una persona es la desobediencia. Dios le desagrada la desobediencia, porque eso Dios lo tipifica como una rebeldía, no hacer caso omiso a Dios y a su palabra. Pero prontamente ustedes van a ver en diferentes países el agua del mar entrando y arrasando y destruyendo muchos lugares. Vamos a estar orando, clamando para que esos juicios Dios los suspenda y lo deje para la gran tribulación, ¿verdad? Para que el Señor Todopoderoso, porque esos juicios van a caer sí o sí. Eso es inevitable. No hay forma de que eso se cancele. Eso van a suceder porque así está escrito. Amén. Bien, voy a estar compartiendo pantalla. La semana pasada estuvimos viendo el tema de lo que es los 4 imperios, tipificando ya la estatua de Nabucodonosor, cabeza de Babilonia, luego la parte del pecho que representa ya Medo-Persa, más abajo viene ahí lo que es el imperio griego, y al final el cuarto imperio, un cuarto terrible, cuarto imperio poderoso, que es el imperio romano. Fíjese que eso se suspendió allí hace más de 2000 años. El imperio romano cayó como un imperio militar y político. El imperio romano cayó. Pero ¿qué sucede? Que en el año 313 el emperador Constantino oficializa y une el paganismo con el cristianismo, convirtiéndose este tipo de cosas en un sincretismo, lo que es la unificación del paganismo con el cristianismo, fue oficializado. Entonces ahí nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es uno de los imperios religiosos más terribles, causante de millones de almas de perdición en el infierno. Lamentablemente, los católicos que no se arrepienten, que siguen en su idolatría, que no se vuelven al Señor conforme a la Biblia, no importa qué tipo de persona sea, si una persona buena, una persona decente, si murió en esos pecados, su alma se va a perder, porque eso está establecido. Está establecido así, que los que violentan la palabra del Señor van a tener problemas para la salvación.
Y por eso tenemos que estar siempre hablándole a la gente, no descansar, debemos de seguir insistiendo, de persistir para poder vencer toda clase de oposición, de rebeldía del enemigo de la justicia. Bien, es importante destacar que Italia es la nación cuya capital es Roma. Hay una ciudad que es la ciudad del Vaticano, donde se encuentra la Plaza de San Pedro. Allí se encuentra lo que es el Papa Francisco, de nacionalidad argentina. Este hombre está trabajando estrechamente con el hombre de pecado. Es muy seguro que el hombre de pecado y este Papa actualmente hayan tenido reuniones ya. Las entidades espirituales de maldad, llámese Satanás, manifestado y en un ser en forma de hombre, también se ha estado instruyendo a este Papa para que siga trabajando arduamente con el objetivo de la unificación de las congregaciones, de las iglesias. Y el plan es llevar hasta que el hombre de pecado entonces sea presentado al mundo. Entonces, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene una función importante en este último sistema de gobierno mundial. Fíjese que esos imperios se van a renovar y van a tener una función sumamente relevante en el sistema de gobierno de pecado. La parte de los pies, esos 10, los dedos 5 y 5 de los pies de la estatua representan esas 10 naciones que le van a dar la bienvenida y que le van a decir al hombre de pecado: adelante su majestad, el mundo ya es suyo, haga con él lo que le parezca. Esa será la bienvenida que se le dará al hombre de pecado, que va a ser ya considerado no tan solo como un rey, como un presidente, sino que va a exigir y le va a obligar a la gente que sea considerado como Dios hombre. El hombre de pecado se va así a autoproclamar como Dios hombre y se va a atribuir la creación de la tierra y del universo, sacando de paso toda clase de doctrina, toda Biblia, todo Cristo, todo lo que sea de Dios, lo va a rechazar y va a perseguir a aquellos que quieran contradecir su discurso, su doctrina y su forma, su metodología de gobierno. Entonces, hay que estar consciente de esta realidad. Ya ustedes han visto a través de los medios de comunicación estos juicios que se están acercando. Dios lo está permitiendo, pero la gente sigue durmiendo. Hay muchos en las congregaciones que también siguen durmiendo, no salen a evangelizar, no salen a llevar un tratado, no van a orar por las personas en una situación vulnerable, no están leyendo la Biblia, no están orando lo suficiente. Van cuando se sueñan a la congregación. Esos son candidatos seguros a quedarse con el hombre de pecado. Lo que no lo mate es los asteroides que vayan cayendo a la tierra, y los maremotos y los terremotos y las epidemias. Entonces el enemigo se va a encargar de ellos para aniquilarlo. Vuelvo y reitero, para poderse salvar durante el gobierno de la bestia, va a tener ese creyente que entregar su vida, se va a tener que inmolar, convertirse en un mártir y entregar su vida por Jesucristo. De esa forma, de esa única forma podrá salvarse. Por eso tenemos que decirle a los siervos de las congregaciones que deben de afirmarse, porque de lo contrario, si se quiere salvar, tendrá que morir por Cristo en la gran tribulación. En la gran tribulación. Bien, entonces nosotros estuvimos ya tratando los temas tanto del gobierno
del imperio babilónico con Mesopotamia. Mesopotamia está enclavado entre dos ríos, estos a saber, países como Irak, países como Irán, países fronterizos. Allí se encuentran los ríos Tigris y Éufrates, que precisamente se mencionan en el libro de Génesis. Los libros y esos ríos que en cierta forma estaban cerca del paraíso terrenal que Dios había preparado para llevar a cabo el propósito a través de estos dos primeros seres humanos, que en este caso son Adán y Eva. No sé si han visto algunos reportes actualizados. El río Éufrates se ha estado secando, hay una profecía, esos ríos van a ser secados, por ahí van a entrar los ejércitos del hombre de pecado, porque van conjuntamente a tomar ese espacio, ese camino, para llegar a invadir a la nación de Israel. Son alrededor de más de 1000 kilómetros que hay de diferencia de distancia entre Israel e Irán, y ese trayecto a través de las maquinarias que hoy en día, máquinas de guerra, van a estar transitando. La escritura habla también sobre entidades espirituales de maldad, ángeles caídos que están bajo prisión. Van a ser liberados esos ángeles caídos. Son extremadamente peligrosos, perversos y malvados. Estos se van a encargar de matar a la mayor cantidad de la población mundial, esas entidades, que más adelante lo vamos a estar viendo en los capítulos que menciona el libro de Apocalipsis. Bien, ¿hay alguno que está preparado? Yo le asigné alguna exposición para el día de hoy. Amén, o todos ya expusieron. No, falto yo, pastor. Ah, perfecto. ¿Qué tema le tocó? Del Imperio Romano. Ah, perfecto, el Imperio Romano. Bien, aquí tenemos entonces ya el famoso dragón contenido con el Imperio Romano. Gloria a Dios. Pues vamos entonces a escucharte todo lo que tiene que decirnos en relación al Imperio Romano, su historia, su legado y el futuro que tiene Roma en la actualidad. Ok. Bueno, pues yo investigué que el Imperio Romano fue uno de los más poderosos de la historia y tuvo un papel crucial en la Biblia. Aparece en la profecía del Antiguo Testamento y los evangelios con la nueva vida, con la vida de Jesús en el Nuevo Testamento con la expansión del cristianismo. Vemos también que en Daniel 2:40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y quebrantará todo. Esto nos enseña a nosotros que Roma es vista como el cuarto reino de la visión de Nabucodonosor, representado por las piernas de hierro. También podemos ver en Daniel 7:7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, de la cual tenía los dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hallaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La bestia simboliza el poder militar de Roma y su dominio mundial. También vemos que investigué que vemos el gobierno romano en tiempo de Jesús. En la época de Jesús, Roma dominaba a Israel y había establecido gobernadores y leyes. El censo de Agustín César, Lucas 2:1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado
Entonces aquí vemos que el nacimiento de Jesús ocurrió bajo un decreto romano. Para eso podemos ver que Mateo 22-21, como Jesús nació bajo un decreto romano, dice Jesús reconoció la autoridad del emperador romano, pero también distinguió entre lo terrenal y lo divino. Por eso vemos esta cita bíblica que dice Mateo 22-21, dar pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vuelvo y recalco, entonces Jesús reconoció la autoridad del emperador romano, pero también distinguió entre la autoridad terrenal y de lo divino. También vemos que en Juan 19:10-11 dice, entonces Pilato le dijo que a mí no me habla, no sabe que tengo autoridad. Pero entonces Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrás contra mí si no fuese dada de arriba. Porque Pilato que Jesús no contestaba y que Jesús tenía la autoridad de condenarlo o de liberarlo. También investigué que del libro de Pablo en Hechos 16:37 que Pablo exigió su derecho como humano. Y también vemos que en Hechos 28:31 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en Roma y recibía todos los que a él venían predicando del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos que Roma se convirtió en el centro clave del cristianismo. Pero también investigué que en Roma, en el juicio final, en el Apocalipsis, aparece Roma como un símbolo del poder mundano opuesto a Dios en la visión de Juan. La ciudad de las 7 colinas, en Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, se cree que representa a Roma, conocida como la ciudad de las 7 colinas. En Apocalipsis 18:2 dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Bueno, pues algunos interpretan que Babilonia como una referencia a Roma y su decadencia. Para terminar, concluyo diciendo que Roma fue profetizada siglos antes de su surgimiento, pero también gobernó en la época de Jesús y fue clave en su crucifixión. Vemos también que Roma ayudó a la expansión del cristianismo, pero también persiguió a los cristianos. Concluyo, y para terminar, digo que Roma es mencionada en el Apocalipsis como un símbolo de poder terrenal que eventualmente será juzgado por Dios. Hasta aquí mi parte. Excelente, Rina, muy buena exposición. Gloria a Dios. ¿Alguien sabe cuál es esa Babilonia la Grande? ¿La pueden identificar? ¿Quién es la Babilonia la Grande en estos tiempos? ¿A qué se está refiriendo Juan cuando escribe a través del Apocalipsis? Pueden habilitar su micrófono y responder si tienen alguna respuesta al respecto. Bien, la Babilonia la Grande es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No es de sorprendernos que la mayor parte de las personas corruptas, narcotraficantes, políticos, se abrazan con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque ellos permiten todas las cosas. Por eso le llaman la ramera, la madre de las rameras y de las fornicaciones a nivel mundial. Esta mujer representa a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esos 7 montes son los que rodean la plaza de San Pedro allá en el Vaticano, en Roma, que se está refiriendo ahí el apóstol Juan al hablar en esos términos.
esa iglesia la va a destruir exactamente el mismo hombre de pecado. El mismo hombre de pecado la va a destruir. Los juicios que van a estar lloviendo en la tierra también formarán parte de la destrucción de la iglesia católica, apostólica y romana. Esos 10 cuernos que representa esa imagen se está refiriendo a 10 pueblos de los cuales estaba compuesto el imperio romano. Ahí podemos ver, cuando lo observamos aquí en el material, vemos los sajones, que son los ingleses actualmente, los lombardos, representando a Italia, los alamanes, que es de la Alemania actual, los ostrogodos, está extinguido. Esos son pueblos extinguidos, pero básicamente son pueblos de Europa, de la Europa central, Europa del Este, los burgundios. Esto representa a la nación de Suiza, los suevos a Portugal, francos a Francia, los vándalos fueron extinguidos, los érulos extinguidos y los visigodos representan a España. Es importante también destacar que cuando en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón llega a América, llega a nuestra isla, la isla de Santo Domingo, y se fundan varias ciudades, la evangelización católica, apostólica y romana aprovechó esa coyuntura para llenar Latinoamérica de idolatría. Por eso es que los países latinoamericanos, la mayoría, tienen gobernantes corruptos y viven en miseria, viven en ciertas necesidades, porque se establecieron en cada uno de esos territorios o países una serie de congregaciones, llámese capillas, llámese catedrales, y cada uno de esos lugares trajeron maldición a esos países. Entonces, el sistema de creencia de un país es determinante para su desarrollo personal, mental, social. Cuando los pueblos no tienen un buen sistema de creencia que esté vinculado en lo que es el verdadero Dios, esa nación no avanza, no crece. Un ejemplo de ello tenemos Haití. Tenemos varios países de Latinoamérica que están en la práctica del pecado, en el santerismo, están en el espiritualismo, en el espiritismo, en la brujería, en la hechicería, en los chamanes. Cuando esos pueblos están inmersos en esas prácticas de idolatría, de brujería y hechicería, no avanzan los pueblos. ¿Por qué Estados Unidos de Norteamérica fue una excepción en nuestro continente? Porque esta nación recibió unos inmigrantes llamados los puritanos, que venían de Inglaterra, se establecieron allí, fundaron las 13 colonias, y esas 13 colonias ya las fueron desarrollando con su fe puesta en Dios. Ellos fundaron a los Estados Unidos. De hecho, el primer presidente gringo, George Washington, y otros padres fundadores de la nación americana, estaban basados en su fe en el Todopoderoso. De hecho, la moneda gringa dice: confiamos en el Señor, confiamos en Dios. Y su fe ellos la aplicaron, y Dios entonces prosperó a los Estados Unidos. Efectivamente, por su nivel de creencia, porque ellos pusieron a Dios en primer lugar. En Estados Unidos, en muchas ciudades, existían los famosos monumentos de los 10 mandamientos, y eso trae bendición. Pero la idolatría, la adoración a imágenes, lo que trae es maldición. Por eso es que hay tanta maldición en los países latinoamericanos, y por eso es que tienen que estar emigrando a países desarrollados, porque sus países están atravesando esa maldición
que forma parte de la idolatría. Y esa idolatría la trajeron efectivamente los españoles, que era en ese entonces del siglo XV una monarquía católica, apostólica y romana. Si a los países nuestros latinoamericanos lo hubiesen conquistado los ingleses, América fuera una segunda Europa. Los países estuvieran en una mejor posición económica y fuera mucho mejor. Pero lamentablemente llegaron los españoles y trajeron la maldición de Roma, que es la idolatría y las adoraciones a demonios. Entonces es importante destacar eso para que se sepa y se entienda cuál es el origen de la miseria, de los problemas que hay en los países latinoamericanos. Bien, entonces aquí vemos en el caso de estos imperios, Babilonia, desde el 605 al 539, fíjense ahí que las fechas está de mayor a menor, a diferencia de hoy en día, que la fecha va de menor a mayor. Ese era el formato como se establecían los tiempos en la antigüedad. Por eso está así. Bien, aquí vemos lo que es la estatua de Nabucodonosor que vio el profeta Daniel. Ya de esa estatua, de esas profecías bíblicas, lo único que está faltando es el sistema de gobierno de la bestia, que representa los pies, y ese nuevo sistema de gobierno del hombre de pecado. Ya se están viendo señales por diferentes partes del mundo. Ese hombre de pecado está trabajando conjuntamente con su equipo con el objetivo de establecer ya su gobierno, de que esté todo listo para cuando Cristo se lleve su iglesia. Si leyeron este material extremadamente importante para conocer, dominar lo que es estas profecías bíblicas, que es una profecía sin desperdicio, es segura, es confiable, la pueden predicar sin temor a equivocarse, sin temor a que no vaya a suceder. Todo lo que las escrituras dice es cierto al 100%. Las escrituras no ha fallado en ninguna de las profecías que contiene en su contenido sagrado. Por lo tanto, tenemos que seguir anunciando estas verdades, hablándole a la gente que el Señor Jesucristo viene, que ya el hombre de pecado se aproxima y que se está preparando. Gloria a Dios. Bien, entonces en cuanto a lo que es las profecías del profeta Daniel, hay una profecía relacionada a lo que es el año, a la semana 70. En las escrituras, un día representa un año. Una semana equivale a 7 años. Entonces, actualmente estamos en la semana 69. La semana 69 se suspendió con la muerte y resurrección de Jesucristo hace más de 2000 años. Entonces, esos 7 años que faltan están reservados para el hombre de pecado. Por eso las escrituras hablan en el libro de Apocalipsis que en los primeros 3 años y medio el hombre de pecado va a estar prometiéndole a la gente paz y seguridad, prosperidad por todas partes. Serán los primeros 3 años y medio del engaño, del dominio de la gente, de lograr su confianza, y ya después de eso, entonces, después que se hayan cumplido esos 3 años y medio, que sean los últimos, la última etapa de los 3 años y medio, entonces va a ser ya el hombre de pecado manifestado a la humanidad como lo que es él. Aquí vemos el calendario hebreo y gregoriano. Nosotros, los occidentales y de otras partes del mundo, nos regimos por el calendario gregoriano. Calendario gregoriano
que va desde los meses enero hasta diciembre, con un tiempo de 365 días en años normales y si es bisiesto 366. Sin embargo, en el caso del calendario hebreo, este está compuesto por 360 días, por 30 días cada mes. Ahí ustedes podrán ver en la tabla los meses que manejan el pueblo hebreo en cuanto a su calendario. Ellos se rigen por este calendario. Calendario Tebet, Sebat, Adar, Abib, Onisan, Sif, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Etanun, Etanin, Bul y Kesleu. Actualmente estamos en el año 5785. Conforme a los registros de la línea del tiempo, ese es el tiempo que ha transcurrido desde la aparición de Adán y Eva hasta nuestros días. El pueblo hebreo lo ha calculado así, desde la época de Adán y Eva hasta nuestros días han transcurrido 5785 años. Nos podrán apreciar aquí, dice 5781, pero eso fue en el año 2021. Entonces, 5785, este es el tiempo que ha transcurrido desde la época de Adán y Eva, los dos primeros seres humanos creados por Dios, hasta nuestros días. Aquí hay una explicación de la semana 70. Esas semanas 70 están determinadas conforme a la profecía del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24 al 26. Tenemos el cumplimiento aquí histórico de la semana 70 del profeta Daniel, el inicio de la semana 70. Ahí vemos que cuando hablamos de las 7 semanas, 7 por 7, conforme a la matemática aritmética, son 49, esos son 49 años. Esto está en función de lo que es la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el año 444 a.C., el rey Artajerjes firma el decreto ordenando la reconstrucción del templo de Jerusalén, Nehemías 2:1 al 8. Nótese que estas profecías también estaban vinculadas con el templo. El que construyó Salomón hace más de 3.500 años atrás, el que reconstruyó y el que preparó Herodes, la reconstrucción en la época ya del rey Artajerjes, un rey de descendencia persa, lo que hoy es Irán, por vía de Nehemías, un sacerdote, se reconstruyó el templo, ese templo que había sido construido por el rey Salomón. Se tardó más de 40 años para construir ese templo. Ese tercer templo que se va a construir ahora no va a tardar mucho tiempo por los avances tecnológicos. Ya esas piezas han sido trabajadas, las prefabricadas, y lo que se va a hacer es que se va a ensamblar. Se va a hacer el ensamble de ese templo, tercer templo que Dios tiene determinado para estos últimos tiempos. Bien, desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías transcurrieron 434 años, equivalente a 62 semanas. Luego el año 33 después de Cristo se quitó la vida el príncipe Mesías, completando la semana 69, que es igual a 483 años. O sea, en ese periodo de tiempo de la reconstrucción del templo de Jerusalén por el sacerdote Nehemías, hasta la última fase, cuando Cristo es asesinado y resucita el tercer día, entonces ahí se han lo que son los 483 años a la semana 69. La semana 69, vuelvo y reitero, está suspendida. Solamente está faltando la última semana, que esta está reservada
para el gobierno de la bestia. En la semana del gobierno de la bestia, Daniel 9:27 dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, refiriéndose a los países. Todos esos pactos, acuerdos que se están suscribiendo entre países, en especial en el Medio Oriente, en otras partes del mundo, el hombre de pecado, cuando asume el poder, lo que va a hacer es que lo va a confirmar. Va a decir, está bien, estoy de acuerdo con ese acuerdo, y lo confirma. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana de Daniel es asignada al periodo de la gran tribulación y del nuevo orden mundial, encabezado por el sistema dictatorial del anticristo, que será de 7 años. Aquí vemos también una tabla de la línea escatológica del tiempo de cada uno de los momentos en el cual se estarán cumpliendo las profecías bíblicas. Vemos la primera trompeta, vemos los sellos, 7 sellos que se van a estar abriendo. Vemos, hay diferentes tipos de toque de trompetas. Fíjense que hay una que el Señor Jesucristo va a tocar para lo que es la resurrección de los cristianos salvos y de los que estén vivos, entonces se han transformado en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente Cristo se lleve su iglesia, en el cielo habrá un evento llamado el Tribunal de Cristo, donde Cristo va a estar juzgando las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Amén. Entonces, vemos otros eventos que están acá, y eso es importante que ustedes lo sigan leyendo y lo sigan se sigan familiarizando, porque cada una de estas cosas son relacionadas a las últimas palabras del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, entonces vemos los sellos acá. Dentro de esos sellos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, se está refiriendo al hombre de pecado que va a salir venciendo y para vencer. Amén. Entonces, ese pasaje en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, a él se está refiriendo al hombre de pecado. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí se está refiriendo al hombre de pecado, unos sellos que el Señor Jesucristo abrirá, ya aperturando lo que es el inicio de los juicios del Señor sobre la faz de la tierra y sobre esta humanidad perdida y perversa. Gloria a Dios. Bien, entonces es importante, yo les motivo a que sigan leyendo el material. De este material viene el examen de ese tema y el examen final. Hay que estar leyéndolo, estudiándolo para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya estamos para concluir este encuentro. Vemos las sociedades políticas, religiosas y militares que están trabajando de cara al establecimiento del nuevo orden mundial, encabezada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la Babilonia, la gran ramera religiosa de Apocalipsis 17 del 1 al 18, la sociedad de los masones, los Illuminatis, el satanismo, la sociedad islámica musulmana, el Open Society Foundation de George Soros, entre otras instituciones que también están trabajando de la mano para el sistema del hombre de pecado. Amén.
Tenemos bien aquí el poderoso imperio mundial de la bestia, descrito en Apocalipsis 13 del 1 al 8. La semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar viendo y explicando verso por verso el capítulo 13 de Apocalipsis, que habla sobre las dos bestias, ¿verdad? Sobre las dos bestias. Yo les motivo a que lean todo el material y también trabajen en este capítulo 13. Trabajen en el capítulo 13 para, si tienen alguna inquietud o pregunta o algo que no hayan entendido, entonces explicarlo parte por parte. También vamos a estar viendo lo que es el origen del anticristo, de dónde viene el hombre de pecado, quién es, qué personaje será el hombre de pecado. Ahí vemos una fotografía de cómo será el tercer templo. Es un hermoso templo, ¿verdad?, que se va a construir. Será un diseño, una réplica idéntica al original construido por Salomón. Esa es una de las obras de arte de gran envergadura que Israel va a construir en estos tiempos angustiosos. Esta es la mezquita islámica musulmana de Asa, que está en Jerusalén. Esa mezquita es musulmana y está efectivamente en el lugar donde debe de estar el tercer templo de Jerusalén. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo cada uno de estos temas para ir avanzando con este tema tan importante que ustedes tienen que dominar, que manejar, que leer para la gloria del Señor. Si nos da el tiempo, vamos a trabajar lo que es la tecnología del Bereshit, que se va a estar aplicando en la mano derecha o en la frente. Ahí también les voy a mandar alguna información relativa a lo que es el dinero digital, que ya se está trabajando en eso. El dinero que conocemos como billete, como moneda, se va a convertir en moneda digital. Amén. La marca de la bestia, con una forma que podría ser de tamaño de un granito de arroz, es decir, el dispositivo que se le va a estar implantando a la persona en la mano derecha o en la frente. Ahí podemos ver una máquina. Esa máquina es la famosa guillotina. Ahí es que van a poner a todos los que se rebelen contra el hombre de pecado. Esa va a ser la pena de muerte. Lo van a ejecutar, lo van a sentar, van a abrir ese orificio que tiene en el centro, y esa cuchilla que ustedes ven arriba, que tiene un peso, la van a desprender. Cuando eso caiga, la cabeza va a salir por un lado y el cuerpo se va a quedar ahí. Eso es lo que viene para la humanidad. Por eso la iglesia tiene que anunciar estas verdades, porque esto nos ayuda a poder entender bien estos temas de los últimos tiempos. Aquí vemos lo que es el tema de los dos testigos. Si nos alcanza el tiempo podemos tratar los dos testigos que menciona Apocalipsis 11. Luego de los dos testigos tenemos la figura de los 144,000 sellados. Amén. La mujer y el dragón, y así sucesivamente. Bien, entonces de tarea les dejo para que sigan trabajando, leyendo lo que es el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13 completo. Lo van a estar leyendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, las dos veces. Si tienen alguna inquietud o preguntas, este es el momento. Amén. Yo tengo una pregunta. Una de las preguntas que usted nos dio fue la número 8, donde dice en qué momento de la semana 70 de Daniel estamos en la actualidad. Obviamente no hemos llegado ahí. Estamos, como usted dijo, mencionó, estamos en la semana 69, donde se ha paralizado todo
hasta que llegue el acontecimiento inminente, que es el rapto de la iglesia del pueblo de Jesucristo. Entonces, a partir de ahí es que comenzaba la semana 70. Amén. Sí, la semana 70 sí. La va a inaugurar el hombre de pecado. Cuando Él se manifieste o cuando venga, cuando Él se manifieste, ¿verdad? Amén, amén. Inmediatamente el hombre de pecado se manifieste al mundo, ya desde ahí se le pone el cronómetro de los 7 años. No es que va a durar 8 años ni 10 años, no. Justamente concluyen los 7 años. El Señor Jesucristo entonces desciende, enfrenta al hombre de pecado en una guerra mundial llamada la famosa guerra de Armagedón. Y entonces después de esto viene lo que es el sistema de gobierno del gobierno mundial de Cristo, que es el milenio. Entonces, durante esos 7 años, pues sabemos 3 años y medio de paz, aparentemente, pero después que Él va a comenzar con el microchip o con lo que el device que tiene para sellar a la humanidad. Pero eso viene siendo después de los primeros 3 años y medio. Sí, efectivamente. Entonces, estará trabajando lo que es la implantación del microchip, sí. Entonces, yo tengo aquí otra pregunta, la número 11, dice, ¿por qué las naciones árabes e islámicas musulmanas odian el Estado de Israel? Amén. ¿Tiene alguna idea? Bueno, porque ellos quieren apoderarse. Sí, ese conflicto tiene un origen. Es un conflicto que data de la época de Abraham, del patriarca Abraham. Sí, Abraham tuvo 2 hijos. Ismael, hijo de la esclava Agar, egipcia. E Isaac, hijo de la esposa que tuvo. Entonces, esas 2 personas se convirtieron en pueblo. Ismael se convirtió en el padre de los ismaelitas y obviamente se convirtieron en lo que es la religión musulmana. En la religión musulmana es la que practican los hijos de Ismael. Ese territorio que Israel tiene, que está ocupando, el Señor se lo entregó porque allí, en ese territorio, estaban esas ciudades inmorales. Tenemos ahí el caso propio de esas naciones paganas que fueron destruidas en la época del comandante Josué y luego fueron habitadas porque el Señor le entregó ese territorio, un territorio pequeño, pero el Señor lo quería específicamente en esa parte. Amén. Si tienen alguna otra inquietud o pregunta, José. Entonces, profe, ¿a cuántos años equivale una semana? Una semana equivale a 7 años. A saber, un día equivale a un año en términos bíblicos. ¿Cómo fue? Repítelo, profe. Un día equivale a un año. A saber, 7 días son 7 años. Ok. Amén. Bien, vamos entonces a tener la última intervención para ya estar concluyendo con este encuentro muy provechoso para la gloria del Señor. Wanda. Amén. Amén. Bien, si no tienen más inquietudes, más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Para
descansen tranquilos en sus hogares. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, porque eres bueno y maravilloso, lento para la ira y grande misericordia. Sea usted obrando, Dios, en nuestros corazones, sea usted tocando nuestras vidas de una manera muy especial. Padre, sea usted dándole sabiduría, inteligencia, que este conocimiento que ellos han adquirido, Señor, tu siervo, ellos lo pongan en práctica, sabiendo de que vivimos tiempos peligrosos, tiempos finales, y es una responsabilidad que lo que el Señor nos ha entregado a través de este seminario, debemos de entregárselo a cada persona que podamos compartir este evangelio, para que puedan así alcanzar salvación, para que sepan qué es lo que viene en la humanidad después de estos tiempos que estamos viviendo. Que la humanidad se aproxima a un sistema de gobierno mundial único que viene de parte del diablo, pero que debemos de advertirle a la gente para que estos se arrepientan, y si no se pueden arrepentir e irse en el arrebatamiento, sepan que no deben de dejarse colocar la marca de la bestia en el tiempo del hombre de pecado, porque eso va a ayudar a esas personas a poder estar claro que no deben de dejar de ponerse esa marca en la mano derecha o en la frente, ni adorar al hombre de pecado. Gracias, Señor, te damos, sea usted obrando y ayudándonos por la diestra de su justicia. En el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Shalom, Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Sigan estudiando y leyendo el material. Capítulo 13 de Apocalipsis. Sí. Amén. Shalom, Maranata. Cristo viene muy pronto. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.